Hola, ¿cómo están? En videos anteriores estuvimos viendo los elementos básicos del relato policial y leímos un cuento del género. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de Edgar Allan Poe, que es un poco el padre de este género, y ver cuáles son los elementos que él aplicaba en sus cuentos como ejemplo a seguir, ¿no? Edgar Poe nació en 1809 en Estados Unidos. Tuvo una infancia difícil, sus padres murieron de muy pequeñito y fue adoptado por un comerciante de apellido Allan. O sea, tenían dos apellidos, Edgar Allan Poe. Fue separado de sus hermanos desde muy pequeñitos y tuvo una historia de vida bastante trágica, bastante complicada. Hay algunos videos muy buenos en internet que se los recomiendo si quieren saber más de su biografía. Los dejamos por acá los links. Tal vez por esta infancia difícil que él tuvo, es que empieza a escribir volcando esa oscuridad que él tenía dentro de una forma macabra, gótica, y sus poemas, sus cuentos, porque él no escribió novelas, sino que era más bien del cuento corto, de los poemas. Tenían una gran oscuridad adentro, estaban muy relacionados con la muerte, con el misterio. Como nosotros habíamos hablado en otros videos de lo que es el relato policial, lo que nos vamos a enfocar hoy es en sus cuentos que tienen que ver con este género, ¿sí? Cuando creció, su vida se vio complicada por la adicción al juego, al alcohol, al opio y a la literatura. Le gustaba mucho la literatura y quería vivir de eso, cosa que era complicado en una época donde no había derechos de autor y bueno, era realmente muy difícil vivir del arte en esa época. ¿Qué pasaba? Consiguió trabajo como crítico en una revista y mientras tanto escribe Los crímenes de la calle Morgue, que sería, digamos, el primer cuento de relato policial moderno. La historia comienza hablando del juego y de las virtudes que debe tener un jugador para triunfar, tanto en las cartas como en el ajedrez. Y dice que esta persona que gana jugando tiene que ser alguien muy racional, muy inteligente, muy perspicaz, y que son las mismas virtudes que debería tener un detective para poder resolver sus casos. Entonces, ese personaje que narra él, digamos en primera persona, conoce a un compañero de cuarto con el cual empieza a vivir, que es de esta forma, ¿no? Es Auguste Dupin o Dupin, Dupin, no sé, en francés. La historia ocurre en Francia, que es su compañero de cuarto y que, leyendo un periódico, encuentran un crimen que la policía no puede resolver, un crimen horrendo donde dos mujeres que estaban en su casa, en un lugar cerrado con llave desde adentro, son brutalmente asesinadas. Y entonces ellos deciden tratar de resolver este misterio. Es así como Auguste Dupin o Dupin va con su compañero de cuarto a la escena del crimen, a un departamento, a tratar de resolver el misterio. Entran, se encuentran que bueno, el lugar estaba cerrado, como dije, desde adentro, o sea que es un elemento que después lo vamos a tener en todo el género policial, el homicidio en un lugar cerrado, por ejemplo, no sé, en un barco, ¿sí? Un lugar donde todos los sospechosos deberían estar contenidos en ese lugar. Y hay una ventana abierta, pero que están en un piso muy alto, entonces dice, no, por acá no pudo haber llegado ningún humano, puede ser capaz de llegar por la ventana. Encuentran los dos cuerpos de las víctimas, dos mujeres asesinadas brutalmente, una degollada, la otra como encajada contra el agujero de la chimenea. Empiezan a ver si se pudo haber escapado por la chimenea, si es muy chica. El arma homicida es una navaja. Entonces, con todos estos elementos son los que va, digamos, a formar el relato de misterio y lo que le van a dar vida al género, ¿no? Las pistas, los testigos, hay testigos que dicen haber escuchado gritos en distintos idiomas, unos dicen que en inglés, otros dicen que en italiano, o sea, como
que van entrevistando a los testigos y van tratando de resolver un misterio que no está nada claro, pero que alguien muy inteligente, muy perspicaz, como es Auguste Dupin, es capaz de resolver. Y entonces vivimos nosotros la experiencia, como habíamos dicho, a través del narrador, que es un amigo, que lo conoce, que siente, que vive lo mismo que él, pero que no es capaz de razonar tanto como esta persona. Antes de este relato, ¿había muerte en la literatura? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en las tragedias griegas tenemos muertos por todos lados, pero no es el centro del relato la resolución de un misterio, de un asesinato. Ahora, en, digamos, plena revolución industrial, la inteligencia era lo superior, lo primordial, se había dejado a Dios de lado y era el hombre capaz de resolver todos los misterios del universo. No es un fantasma el que se aparece a matar, sino es alguien, y por más difícil que sea, es la razón siempre la que prevalece, la que vence, la que descifra los misterios. Surgen entonces en esta época las grandes ciudades, grandes aglomeraciones de gente que se empiezan a juntar por la industrialización, la migración del campo a la ciudad, que hace que mucha gente que va a trabajar en las fábricas viva amontonada, empieza a haber robos, hurtos, delitos y asesinatos, y entonces se crea la policía como para tratar de mantener el orden. Y entonces es lógico que en este contexto aparezca en la literatura, de alguna manera, el detective como el héroe que viene a resolver las situaciones, un detective lógico, racionalista, también muy, de alguna manera muy europeo, muy con el pensar y el sentir europeo, que resuelve los conflictos que son la mayoría de las veces urbanos, ¿no? Son historias que nos narran lo que sucede en las ciudades y que, bueno, a raíz de un crimen, un homicidio, todo se sale de control y cuando el detective lo logra resolver, todo vuelve a la calma. Es como que hay, como les habíamos contado en el video anterior, una división entre el bueno y el malo, ¿no? Queda claramente definido quién es el bueno, el que piensa, el racional, y sobre todo, no quiero meter spoilers, pero acá, por ejemplo, vemos que el homicida es totalmente irracional. ¿Quién lo mató? ¿Cómo lo mató? Todas estas preguntas, si la quieren resolver, les dejo el link para que lean el cuento o pueden ver un audiolibro que también les dejo el link. Y bueno, tenemos, como les dije acá, todos ya planteados los elementos del género, que estaría muy bueno que ustedes lo usen para poder escribir, si les gusta escribir. Pueden armar una grilla con elementos y animarse a plantear su propio cuento. Como seguimos un poco en la vida de Edgar Allan Poe, él escribió 2 historias más de este género así como específico. Además, él es el padre de mucho otro tipo de literatura, por ejemplo, la literatura gótica. Poe escribe otros 3 cuentos de género policial: El misterio de Mary Roget, La carta robada, El escarabajo de oro, pero ninguno de los 3 tiene un reconocimiento como se debe en su momento. De hecho, puede ser esto tal vez, no sé, acá es una especulación, ¿no? Porque el escritor había desarrollado a Dupin, que es un protagonista francés, y en ese momento había fuertes nacionalismos, rivalidades, y entonces los escritores lo descartaron. Si tienen ganas de escribir y crear un personaje como Dupin, como Sherlock Holmes o algo similar, y necesitan información cómo hacerlo, podemos armar un video, también coméntenlo. Y si van a leer por primera vez el cuento, al cual les dejo acá los links, o acá, no sé, les dejo los links al audiolibro y al texto en PDF, si lo van a leer, o si van a la biblioteca, pueden acercarse a la biblioteca, y si lo leen por primera vez, traten de deducir ustedes quién creen que es el culpable del asesinato, y si lo pueden dejar en los comentarios, estaría bueno. Bueno, me despido hasta el próximo video y espero que les haya gustado este. Chau, chau.